ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gusta sentarse un momento. Estamos celebrando el lunes de la semana 22 del tiempo ordinario y es 3 de septiembre. Estamos en el mes de la Biblia y celebrando la memoria de un doctor de la Iglesia que fue Papa, San Gregorio Magno. Es decir, es un día como todos, día de gracia, día en que Dios nos regala su amor, nos regala el recuerdo, la intercesión de San Gregorio, nos da su palabra. ¿Y qué dice el Evangelio de hoy? Es de San Lucas, cuando va a Nazaret, su tierra, y nos detalla San Lucas lo que hace nuestro Señor. Va a Nazaret, donde se había criado. Era sábado y se levanta en la sinagoga. Los sábados se reunían los judíos a leer la palabra de Dios, una especie como de ambón, como este, con un rollo, el rollo de la Escritura, y cualquier persona que quisiera, varón mayor de edad, podía leer la Escritura y hacer un comentario. Nuestro Señor tomó ese derecho, se levanta, se le dio el volumen del profeta Isaías y lee un pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ese era el pasaje del Antiguo Testamento que le tocó leer. ¿Qué hace nuestro Señor? Enrolló el volumen, fíjense también con qué cuidado, con qué cuidado. No así me da la impresión que San Lucas habla de la educación, fineza con que nuestro Señor trataba las cosas santas. Enrolló el volumen con cuidado, lo devolvió al encargado y se sentó. Y dice: los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él.
a ver qué dice este joven. Nuestro Señor tendría entre 30 y 33 años, un joven del pueblo. Conocían a José, su padre, el carpintero de Nazaret, a su madre María, conocían a sus parientes y esperaban a ver qué iba a decir. Y nuestro Señor empieza su predicación con esta afirmación muy fuerte. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Como diciendo, del que habla el profeta Isaías soy yo. Yo soy el ungido, el Cristo. Ungido significa, en griego se dice Cristo, en hebreo Mesías. Por eso a nuestro Señor le llamamos Cristo. Cristo es un sobrenombre, un adjetivo más bien. El Cristo, yo soy el ungido. El Espíritu del Señor, así como dice el profeta, está sobre mí. En otras palabras, yo soy Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona divina, está en mí. Y por eso vengo a renovar la humanidad, a curar a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. En mí se cumple esta Escritura. Jamás había nadie oído decir que un hombre se apropiara esas profecías tan importantes para el pueblo judío. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción primera de ellos? Todos le daban su aprobación. Así nadie le dijo, no se te nota que estés ungido del Espíritu Santo. Todos le daban su aprobación. ¿Qué fuerza emanaría de nuestro Señor? ¿Qué sabiduría? Porque dice, admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Es decir, nadie se atrevió a decir, no es cierto, eres un hereje. No, veían la acción de Jesús. Todas las obras de nuestro Señor estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Cada palabra, cada acción, cada milagro era obra conjunta de la tercera persona divina, el Espíritu Santo, y de la segunda, que era Él, el Hijo de Dios. Está mostrando pues su divinidad en aquella sinagoga. Y se preguntaban, eso sí, porque pues era como lógico, ¿no es este el hijo de José? Así, lo vemos enorme, lo vemos con una personalidad extraordinaria, pero sabemos su origen, ¿no es el hijo de José? Y el Señor los entiende, los comprende. Ustedes dirán que haga milagros como los hice en Cafarnaúm, pero nadie es profeta en su tierra. Es decir, ustedes, les está diciendo, no tienen la fe suficiente. Aunque son israelitas, depositarios de la palabra de Dios, no tienen fe. Por eso no puedo hacer aquí ningún milagro. Y les hace alusión a dos profetas que hicieron milagros no a los judíos, sino a extranjeros. Primero el profeta Elías, que hace que una viuda, habiendo, dice nuestro Señor, muchas viudas en Israel, el milagro se lo hace a una viuda extranjera, viuda de Sarepta. Si ustedes recuerdan ese pasaje, Elías llega, pide un pan, la viuda dice, solo me queda un poco de harina y un poco de aceite para mí y para mi hijo. Había hambruna, había escasez. Voy a hacer un pan para ti y después vamos a morir, no hay más que comer. Y el profeta Elías hace el milagro de que se multiplica la harina y el aceite. No se agotaron. Dios le dio esa capacidad, pero en favor de una viuda extranjera. ¿Por qué no hizo milagros en favor de viudas de Israel? Porque no había fe suficiente. Les echa en cara, pues les está diciendo ya, es tradicional su falta de fe. Y luego hace alusión al profeta Eliseo, que hizo un milagro a un extranjero llamado Naamán. Qué bello pasaje del Antiguo Testamento, donde se dice que Naamán, general del ejército sirio, era leproso y va ante el profeta Eliseo, y Eliseo le dice, báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Se resiste un poco Naamán, pero por fin va, se baña y se cura. Su piel quedó como la de un niño, dice la palabra de Dios. Y hasta manda a construir un altar al Dios de Israel.
era un extranjero. Y había, dice nuestro Señor, muchos leprosos en el país de Israel. Con ninguno hizo Eliseo el milagro, sino con un extranjero. En el fondo les está diciendo, no tienen fe, les falta fe, no me acogen con esa apertura. ¿Y cuál fue la reacción? Se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad. Empujones, podemos imaginar una turba de judíos enojados. Lo sacan de la ciudad, lo llevan hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad. Se conserva ese monte del despeñadero. Yo ya estuve una tarde completa haciendo un retiro allá en Tierra Santa, en el monte del despeñadero. Es un lugar alto. Desde ahí se observan muchos pueblos. Naín, donde Jesús hizo el milagro a la viuda de Naín, de ahí se ve el Tabor, se ve de allí, o sea, es un lugar alto. Desde ahí lo querían despeñar a nuestro Señor, llenos de ira. Fíjense qué reacción tan caprichosa. Primero lo admiraban, efectivamente está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando se sienten atacados, cuando les dice la verdad, no tienen fe, se llenan de ira y lo quieren despeñar. Nosotros también, ¿qué tal reaccionamos ante Dios? Ojalá nuestra fe sea firme. Señor, yo te amo y creo en ti, acepto todo lo que venga de ti. Que Dios nos dé esa fe suficiente, hay que pedirle, porque también nuestra fe puede ser así, como un sube y baja, como ellos reaccionaron porque no les gustó que les dijera que no tenían fe y lo querían matar. Primero lo admiraban. ¿Cuántos en su vida quieren sacar a Jesús? Lo sacan, de hecho, se alejan de Él y hasta con resentimiento y con odio pierden la fe. Hay que pedirle al Señor nos mantenga en una fe firme. Pero la última frase del Evangelio de San Lucas de hoy es hermosísima, ¿no? Es llena para contemplar a Jesús. O sea, a ver, imaginemos, en un despeñadero lo empujaban, lo jalaban, muchos judíos enojados. Los orientales son muy agresivos cuando se trata de atacar, de hecho son guerreros. Pues podemos imaginar muchos contra un hombre inocente, lleno de paz, y no pudieron hacerle nada. Dice el evangelista, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. ¿Cómo se les escapó un solo hombre a muchos que querían despeñarlo? Pues ahí manifestó su poder de Dios. Los paralizó. Se quedaron atónitos viéndolo pasar por en medio de ellos y se alejó de allí. Otra muestra de la autoridad que tiene Jesús sobre todas las personas, su majestad divina. Eso hizo que no pudieran reaccionar, como que los encantó, quédense quietos, y se pasa por en medio de ellos. ¿Qué quiere decir también? ¿A qué nos hace pensar? ¿A qué nos lleva? Que cuando a nuestro Señor lo prende para matarlo, se entrega a Él. ¿Por qué en Getsemaní no los paralizó y se alejó de allí? Porque entonces era su hora y Él entregó su vida, no se la quitan, la entrega por amor a nosotros. Aquí todavía no era su hora y se aleja de ellos, solo les dio la lección de decirles, en la tierra está el Mesías, está el ungido del Señor. Aprendamos de Jesús, también nosotros pidamos que seamos ungidos por el Espíritu Santo. De hecho somos ungidos, el día que nos bautizan nos ungen, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Que actuemos conforme a ese Espíritu, porque a veces nuestra vida pues no refleja que somos ungidos. No es el Espíritu Santo el que nos mueve muchas veces. Nos dejamos dominar por otros espíritus, como ayer decía el Señor, por difamación, orgullo. Ayer nos hacía una lista de lo que sale del corazón: adulterios, codicias, injusticias, fraudes. Eso no viene del Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo viene la caridad, el amor, el perdón, la vida virtuosa. Si nosotros como Jesús tenemos al Espíritu Santo, tenemos que actuar conforme a Él. Hay que pedirle que nos haga espirituales, no mundanos. Que así sea.